justamente estamos con Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Claudio, muy buenos días, ¿cómo estás? Claudio, ¿no te escuchamos? Ahí sí. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Claudio, escuchamos recién ahí entonces al presidente electo Gabriel Boric dando un punto de prensa y señalando que lo importante y lo que le ha gustado es que mucha gente se ha acercado a decirle que si le va bien al gobierno nos va bien a todos, que él va a ser una persona de consensos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ¿cómo has visto tú esta primera semana de Gabriel Boric como presidente electo? El lunes que llega a La Moneda, esta reunión oficial con el presidente Sebastián Piñera, también sus reuniones con la Convención Constitucional, con la presidenta del Senado, los llamados a distintos organismos estatales, también al Ministerio Público, al Banco Central, etcétera. ¿Cómo has visto esta primera semana del presidente electo Gabriel Boric? Bueno, claramente ha sido una semana protocolar, como el propio presidente electo lo indicó. Creo que principalmente se ha enfocado en las relaciones más formales con los saludos protocolares y paralelamente parece ser que has tenido algunas rondas políticas, particularmente con el Partido Socialista y obviamente con los partidos de su propia coalición, que creo que están marcando las primeras definiciones que van a ser el cómo se va a conformar el gabinete. Creo que la semana que termina fue positiva en términos de, primero, no hubo desconocimiento del resultado. Segundo, creo que es bueno que las instituciones funcionen y que se generen estas dinámicas de acercamiento. Creo que tiene que ser una transición de gobierno a gobierno muy calmada, etcétera, institucionalizada, y eso ya lo hemos visto desde el 2010. Desde el 2010, hace una década, que ningún gobierno le transfiere el poder a su misma coalición. Por lo tanto, efectivamente ya hay una costumbre republicana de la transición del gobierno. Sí, Claudio, entremos de lleno al tema que también ha marcado esta semana del presidente electo Gabriel Boric, y es justamente la conformación de su gabinete. Eso porque el día lunes, cuando llega a La Moneda y realiza este punto de prensa, lo que señala es que él va a tener la conformación de su gabinete antes del 22 de enero, que fue la fecha en que, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera lo hizo. Esto también para, claro, dar certeza sobre todo a los inversionistas, para que la economía también tenga conocimiento de quiénes van a ser, por ejemplo, su ministro de Hacienda. ¿Cómo has visto esta conformación que se empieza a dar del gabinete, los distintos nombres que se han barajado? Si nos puedes contar también cuáles son los nombres importantes que se han barajado en las distintas carteras o en las carteras más importantes. ¿Cómo has visto este proceso, por lo menos durante esta semana, de empezar a trabajar sobre este nuevo gabinete? O sea, lo que yo he visto son más rumores, y siempre sucede en este momento de transición que hay mucho ruido medioambiental. Es decir, por una parte las tiendas políticas quieren poner nombre, individuos también quieren colocar sus propios nombres a circular, y por lo tanto creo que es parte de una rutina. Ahora, creo que en general, obviamente, acá hay tres cargos que son fundamentales por el contexto que estamos viviendo. El ministro del Interior o ministra del Interior va a ser fundamental. El Ministerio de Hacienda también va a ser clave, y yo agregaría algo que poco se ha hablado, que es el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que es el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Dado que tenemos un Congreso prácticamente empatado, va a ser fundamental el trabajo de la CESPRES, el vínculo con el Legislativo, y ahí se va a también requerir una persona muy de la confianza del presidente, pero también muy de vínculo con el Legislativo. Por lo tanto, esos tres cargos, a mi juicio, van a ordenar lo que va a ser el gobierno. Sí, en ese sentido, sobre todo para el ministro de la SECPRES, que tú dices tiene una importancia muy relevante de tratar de encontrar acuerdos en el Congreso para justamente sacar los proyectos que muchas veces tiene el Ejecutivo. En algún momento sonó el nombre de Carlos Montes.
¿Crees que él puede ser una figura que aúne posiciones dentro del Congreso? Es un congresista que ha estado largo tiempo, ¿no es cierto?, en el Parlamento, que conoce la dinámica, cómo funciona, que también puede tener buena cercanía con los distintos sectores políticos. ¿Crees que puede ser una figura para ese cargo? Sí, mira, respecto de eso, hemos tenido en el pasado historias de parlamentarios que van a CESPRES y no han tenido un buen rendimiento, pero también hay otros que sí lo han tenido. Entonces, no sé si el atributo de ser parlamentario es lo crucial para el vínculo con la CESPRES, o sea, con el Congreso. Hay gente que no ha tenido ni una trayectoria en el Congreso y sin embargo han sido excelentes ministros de la CESPRES, partiendo por, obviamente, Edgardo Benninger, que al principio de la transición fue impecable y fue uno de los más destacados, y él no tenía, o sea, obviamente porque venía desde la dictadura, la transición, y por lo tanto yo creo que el tema del manejo político, y en eso, obviamente alguien como Carlos Montes tiene mucha trayectoria política. Él perfectamente podría ser ministro de Hacienda o ministro de CESPRES. Ahora, yo creo que va a depender mucho de otra circunstancia, que es el tipo de coalición que está armando el gobierno, el nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque los cargos del círculo político propiamente tal que están en la CESPRES usualmente representan a la coalición de gobierno. Y por lo tanto la pregunta es si alguien del Partido Socialista puede estar en el círculo estrecho o no. Ese es un dilema que van a tener que resolverse en los próximos días respecto de la relación con el Partido Socialista. Claudio, sí, ¿tú cómo ves esa relación? Porque claramente la primera reunión con un partido fuera del bloque de Apruebo Dignidad es con el presidente de esa tienda, con Álvaro Elizalde, y también lo hemos visto durante la campaña. O sea, claramente marcó una diferencia el apoyo, por ejemplo, de Maya Fernández en su momento, que se desliga de Nuevo Pacto Social para irse a la campaña de Gabriel Boric. También se ha visto una cercanía con Carlos Montes, que estuvo justamente en una reunión cuando Gabriel Boric es electo presidente el día domingo. ¿Cómo ves esa cercanía? ¿Crees que finalmente puede ser que el Partido Socialista sea uno de los partidos que esté más cerca del bloque de Apruebo Dignidad, dado todos estos gestos que se han dado durante la campaña? A ver, yo lo plantearía del siguiente modo. Acá hay un doble desafío: construir una coalición de gobierno que gobierne, pero también construir un proyecto político más de largo plazo. Y la pregunta para el Frente Amplio y para la coalición Apruebo Dignidad en general, que reúne a distintos partidos, es si quieren o no ampliar esa coalición de modo de generar un proyecto progresista, de cambio, de transformación, más consolidado en el tiempo. Si ese es el objetivo más político, más que de gobierno propiamente tal, si el objetivo político, yo creo que tiene del todo sentido establecer un vínculo más estrecho con el Partido Socialista. Yo pensaría en una federación de partidos progresistas que busquen cierto tipo de acuerdos, porque de otro modo la gobernabilidad se va a hacer muy difícil para un gobierno con partidos minoritarios en el Congreso. Y por lo tanto, yo creo que acá hay una doble conversación, una conversación de puestos en el gobierno, en el gabinete, pero otra conversación que tiene que ver con el construir una alianza más de largo plazo en el mundo progresista de izquierda. Y eso yo creo que solo Boric podría encabezar ese proyecto político, que en el pasado se ha intentado, pero nunca se había logrado, y creo que Boric tiene esa oportunidad. Sí, justamente te quería preguntar eso, Claudio. ¿Ves a la figura de Gabriel Boric, como lo hemos visto en los últimos días, como una persona capaz de aunar las distintas visiones? Por ejemplo, antes de la elección, claramente la Democracia Cristiana se declaró opositor si es que Gabriel Boric ganaba. Y hay claramente distintas posturas, efectivamente la del Partido Comunista, que puede chocar con las distintas visiones que hay dentro de este bloque de la centroizquierda.
¿crees que es posible que su figura logre aunar, como por ejemplo pasó en algún momento con el acuerdo del 15 de noviembre, donde él, pese a las críticas de su propio sector, entonces estuvo ahí firmando ese acuerdo? ¿O crees que será el gran líder para formar esta coalición que tú dices a largo plazo? Yo creo que sí. O sea, ahora obviamente en política muchas cosas pueden cambiar. No hay que, como decía el propio presidente electo, no hay que santificar y pensar que él va a ser una autoridad casi como caída del cielo. Yo creo que, pero sin embargo, yo creo que él tiene habilidades como para aunar coaliciones, yo creo, aunar ideas, aunar personas y proyectos, por lo menos lo ha demostrado en los últimos 2 años, y eso yo creo que va a ser bien importante para lo que viene. Primero porque hay que implementar una nueva constitución. A partir de septiembre le va a tocar esa tarea al gobierno, que va a ser gigantesca, es decir, hay un proceso, un ciclo político de por lo menos 10 años de implementar una nueva constitución. Y en segundo lugar, obviamente el país no está, el país está dividido, o sea, hay 2 grandes grupos de poder o coaliciones de poder, y ciertamente esto podría ser un veranito de San Juan para la izquierda por 4 años o un proyecto más de largo plazo. Claro, y eso lo vamos a ver durante las próximas semanas, porque aproximadamente un mes falta para que nombre el gabinete, y ahí vamos a ver entonces si las fuerzas políticas se van a aunar en este gabinete. Muchas gracias, Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Que tengas un muy buen día y muy buenas fiestas también. Gracias a ustedes. Chao. Chao.